Hermanos, poder estar con ustedes esta noche. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso poder compartir cada lunes con todos ustedes. Quiero invitar especialmente a mi hermano Milton para que nos dirija en una oración en esta noche. Hermano Milton. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, mi hermanazo. Dios me le bendiga más. Amén, amén. Adelante, adelante. Amén. Les invito, hermanos, buenas tardes a todos, a que cierren sus ojos. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que sea Él quien dirija y hable por medio de los pastores y de la hermana que está apoyando ahí esta síntesis, ¿verdad? Que estamos pues aprendiendo mucho de ellos. Así que en el nombre de Jesús les invito a cerrar sus ojos. Amén. Amadísimo Padre Celestial, en el nombre del Señor, Padre, nos ponemos ante tu presencia linda y hermosa, Señor. En esta noche dándote las gracias, Señor, porque estamos sanos y salvos en nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, por el alimento, Señor, que nos has dado en este día, por dejarnos ver la luz, Señor, por nuestro trabajo, que fuimos a trabajar y regresamos con bien a nuestros hogares, Padre. Padre, clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por toda persona enferma, Señor, que sea sana, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Estamos clamando a ti por la hermana, que en el nombre de Jesús yo sé y creo que tú la sanaste ya, Padre Santo, que no va a necesitar, Señor, que le amputen su mama ni nada, sino que toda célula cancerígena fue quitada en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Nosotros creemos en ti, sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para ti, Señor Jesús. También oro en el nombre de Jesús por todos los hermanos que se han retirado de nuestro ministerio cristiano Filadelfia, Señor, donde tú nos tienes, Padre, para que los traigas nuevamente a tu redil y sean para alabanza y gloria de tu santo nombre, Padre. Oramos, Señor, también, Señor, para que se vaya el mal de todo el mundo, Señor, y cambien para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Bendigo los pastores de nuestro ministerio amado Filadelfia, Señor, los bendecimos. Con la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Dios, que los cubras y los guardes siempre donde quiera que estén, vayan, Señor. También a todos los hermanos, Señor, en Cristo Jesús, los bendecimos y nuestras familias también, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando esta noche por medio de cada uno, Señor, de los que vamos a participar y el que trae la palabra, Señor, esta noche, el que va a dirigir esta síntesis bíblica donde tú nos tienes aprendiendo, Señor. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra y te damos gracias y te damos la bienvenida, amado Señor Jesús y Dios Todopoderoso. Gracias por estar con nosotros y ser bueno cada día de nuestra vida, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Salmos 149. No miro por acá la hermana Milagros. Si está por acá me confirma. Si no, pues vamos a proceder con la lectura de la palabra del Señor. Cuando lo tengan, me escriben un amén ahí en el chat o me dicen amén. Salmos Amén. 149. Amén. Amén. Si leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a los nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Poderosa palabra. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de la síntesis bíblica. Y estamos siempre en el libro de los Salmos. Siempre, hermanos, que recuerdo en cada clase el objetivo de la síntesis es motivarles a leer la Biblia. Y bueno, en específico, el libro de los Salmos, que sé que es un libro que les bendice y les agrada a la mayoría de los hermanos.
Lo que vamos a tocar hoy, miren, en lo que es el bosquejo, todo lo que se va a ver en el del libro de Salmos, hasta este momento hemos visto los datos, las observaciones, el bosquejo, el libro 1 y 2 y el libro 3 al 5, que fue la última clase. Hoy vamos a ver el trasfondo y el propósito. Y la siguiente clase vamos a ver la visión panorámica, las características especiales y el cumplimiento. Tenemos por acá las respuestas que dieron al cuestionario que enviamos. Y bueno, el libro 5 de los Salmos cuenta con 44 salmos. Y luego lo que estuvimos haciendo fue interesante, ¿verdad? Esta idea me la regaló la hermana Daisy. La hermana Daisy me mandó un video con unas preguntas bíblicas y de ahí tomé la idea para que ustedes completaran los versos de los Salmos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El complemento de esa lectura es en cuyo corazón están sus caminos. Ese es el Salmo 84:5. En este nadie me falló, miren. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Salmo 91:1. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Tampoco nadie me falló esto. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Este es el Salmo 104. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Tampoco aquí todos se recordaron, ¿verdad? Que tuvimos una bonita plática sobre ese tema. El cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos. Ese es el Salmo 133:2. Aquí sí vamos a ver, dice, alabad a Dios en su santuario. Salmo 150 dice esto. La frase que completaba el Salmo es, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Salmo 151. El último, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. El complemento de este salmo es, y glorificaré tu nombre para siempre. Es un hermoso salmo que se encuentra el 86:12. Esa es la retroalimentación de las preguntas que les envié. Y comenzamos a hablar un poco del trasfondo. ¿Qué hay detrás del libro de los Salmos? Porque el trasfondo en esencia es eso. ¿Qué más hay detrás del libro de los Salmos? Pues el libro de los Salmos es el himnario de Israel. Y eso me tocó el corazón a mí. Los israelitas cuando quieren alabar a Dios con cánticos usan los salmos. Y por eso leí el Salmo 149. Y en el Salmo 150 vemos pues cómo los cantos están ligados al gozo y a la alegría. Y también en sus momentos a la tristeza. Los salmos expresan una serie de sentimientos y emociones, pero también es una expresión de alabanza, adoración y una forma de orar. Y los salmos son extremadamente didácticos. Cuando uno canta un salmo, se lo aprende y se lo aprenden las personas que están cerca. Como testimonio en estos días me he tomado el tiempo de tener un playlist de música que lo hemos estado escuchando cada vez que subimos al carro y los niños ya están cantando todas las canciones prácticamente. Entonces cuando dejamos que nuestros oídos entre la palabra, entonces tenemos esa bendición de aprender más fácilmente. En el Primera de Crónicas 15:16 no lo voy a leer todo, solo voy a tocar esa parte. Con Moisés se establece todo lo que es el sistema de sacrificios para acercarse a adorar a Dios. Cuando aparece David, y estamos en el tiempo de los reinados en Israel, a David cuando traslada el arca de un lugar a otro, Dios le da esa hermosa oportunidad de acompañar con música este movimiento. Y vemos entonces en Primera de Crónicas 15, solo voy a leer el verso 16, sé que lo van a leer más completo todo esta porción, pero dice que asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Se le ocurrió a David, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era músico, que tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, los espíritus malos se alejaban de la vida de Saúl. ¿Recuerdan ustedes?
era una de las características especiales de David, que el buen pastor de Israel, el pastor de Israel, a quien se dio la promesa de que en su simiente iba a nacer el Mesías, él tocaba el arpa y cantaba y compuso una gran cantidad de salmos, ya vamos a ver eso también. Y a él se le ocurrió, de parte del Señor, agregar música y alabanza. No que no se hiciera, ¿verdad? Porque vemos a Moisés, por ejemplo, cantando, vemos a María cantando y danzando cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. Pero los salmos y los cánticos son los salmos, perdón, son los himnos que se cantan en Israel. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Es una de las partes del trasfondo del libro de los salmos es. Lo otro es que la poesía hebrea, la poesía de Medio Oriente es diferente a la poesía occidental. Nosotros la poesía la vemos por lo rítmico, la métrica. Así vemos la poesía nosotros, que tiene que rimar y tiene que haber una medición. En cambio, la poesía de los hebreos, la poesía del Antiguo Testamento, usa el término paralelismo. Escuchen bien, con atención, paralelismo. Hay 3 tipos de paralelismo que vamos a encontrar en los libros poéticos. El primer paralelismo es un paralelismo sinónimo. Y para aquí yo he invitado a mi esposa que por favor me lea 2 salmos. 2 salmos. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos, hermanos. El Salmos 15:1. Su tópico dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, Salmo de David. El Salmos, el verso 1. El verso 1 dice, Jehová, 15:1, hermanos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego tenemos el Salmo 19:8. Dice el verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. No sé si pudieron notar, Doris, solo volví a leer este último, por favor. Noten que hay una idea que se repite. Ok, el verso 8 del Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Primero menciona que los mandamientos de Jehová son rectos y luego que el precepto de Jehová es puro. El pastor nos explicaba acerca de los mandamientos y los preceptos. ¿Se recuerdan? Que por cada mandamiento había una serie de preceptos. Si ustedes ven, la primera parte del verso hace referencia a la palabra de Dios y la segunda parte también hace referencia a la palabra de Dios. A eso lo llamamos el paralelismo sinónimo. La poesía hebrea entonces se basa más en el pensamiento, en una línea de pensamiento que va dirigiéndose ya sea a repetir la misma frase pero con otras palabras para afirmar el pensamiento, o el paralelismo antitético, que es la antítesis de lo que se está diciendo o lo contrario de lo que se está exponiendo. Para leer estos otros salmos, de ejemplo, tengo por acá que ya habíamos platicado con la hermana Orfilia Andino, el Salmos 1 y 37, 22. Amén. Amén, hermano. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos el Salmo 1, el justo y los pecadores, 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Luego tenemos Salmos 37, 22. Dice el camino de los malos, Salmo de David, 37, 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Podemos ver el ejemplo de lo que es la antítesis. En ambos salmos vemos como la repercusión o la bendición de estar bien con Dios
y por el contrario, a los que no están bien con Dios, les va. Ese es el tipo de poesía que le llaman antitético, es decir, que primero se afirma un pensamiento y en el verso siguiente se muestra lo contrario. Ese es el tipo de poesía que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y el otro tipo de paralelismo es el sintético. Aquí lo que se hace es que se expresan dos líneas de ideas. Así que vamos a invitar a mi hermano Alex. ¿Está por acá mi hermano? Veamos. Está el hermano Alex. Y si no, pues la hermana Erika, como que fuéramos uno mismo. Vamos a ver. Hermano Alex me dijo que pues tenía dificultades para llegar temprano por el transporte. Entonces lo vamos a leer nosotros. Búsquenme por ahí Salmo 14:2. Vamos a ver, todos por ahí buscando el Salmo 14:2. Si alguien lo encuentra primero que yo, pues habilita su micrófono y lo lee. Vamos a ver. Jehová Salmo. miró desde los cielos. Amén. Dice, Sí, Jehová miró desde los cielos sobre los Amén. hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén, amén. Si ustedes ven, en ese salmo se empieza una idea y se continúa con la idea. No hay un sinónimo ni tampoco la antítesis o lo contrario, sino que se va ampliando la línea de la idea que se quiere expresar. Ahora miremos el otro ejemplo, que es el Salmo 145:18. Si alguien lo tiene, rapidito ahí, habilita su micrófono y lo lee. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Como pueden observar, hay una ampliación de la idea. Dios está cerca de los que le invocan y amplía entonces la idea de los que le invocan, pero de verdad. Interesante. Esos son algunos detalles del trasfondo del libro de los Salmos. Vamos a continuar. El otro detalle que me llamó la atención también, que quise traerlo en una diapositiva especial para que lo miraran, es el salmo más antiguo, es el salmo de Moisés, allá por el siglo XV a.C., que es el Salmo 90. Ese es el más antiguo. Y como decir de los más nuevos, uno de los ejemplos, ¿verdad? Es el Salmo 137. Fue por el siglo VI, más o menos, aproximadamente 5 a.C. Pero esto es algo que todos debemos estar conscientes y creo que la mayoría lo tiene más o menos en su idea. Que la mayoría de los salmos se escribieron en el siglo X, para ponerle una fecha antes de Cristo, durante la edad que le llaman la edad de oro de la poesía de Israel, que fue en el tiempo entre el reinado de David y Salomón. Fue la etapa, como podemos decir, el tiempo más hermoso que vivió el pueblo de Israel como reyes que gobernaron, tuvieron paz alrededor y fue un tiempo de gloria para el pueblo de Israel. Eso es importante, esos datos me parecieron detalles muy interesantes. Detrás de esos 5 libros de Salmos vemos que la mayoría fueron escritos en ese tiempo precioso que le llamamos la edad de oro de la poesía en Israel. Los Salmos, si ustedes se han fijado en la parte superior, tienen un título editorial. Ese título es más antiguo que la Biblia de los 70 o la Septuaginta que nos explicaban el domingo en la mañana en la iglesia cuando estábamos hablando de las Sagradas Escrituras. Antes de esa versión de la Biblia, de esa traducción de la Biblia de los 70, ya existía en la recopilación que hicieron los autores del Antiguo Testamento, ya existían esos títulos editoriales. Y esos títulos editoriales van por esas 5 líneas. El nombre del autor, dice, de los salmos de los hijos de Coré. El tipo de salmo, dice que esa palabra masquil, pues me fui a investigarla, ¿no? ¿Qué significaba? Tenía una idea de lo que podía significar lo del masquil, pero se los comparto ahorita, tal como lo encontré. Esto del masquil es un salmo, un tipo de salmo, que es como una instrucción. Aquí se los leo. Significa un poema contemplativo o didáctico. Esa parte me llamó bastante la atención. Didáctico, y en otra referencia de investigación que hice, es un salmo o una instrucción o es
meditativo o instructivo. Eso significa, cuando leemos ahí Masquil de Asaf, Masquil de tal, es como un salmo meditativo, didáctico, instructivo. También vemos por ahí que dice que los salmos se deben tocar con algún instrumento en especial, como el Nejinot, que aparece en el Salmo 4. Por ahí arriba les puse la imagen de cómo es el instrumento. La verdad es que los instrumentos de cuerda hebreo son bien interesantes. Son bien interesantes, y las percusiones también. Más adelante vamos a ver unas imágenes también de esos instrumentos. Sería interesante que, además de leer los salmos, se dieran el tiempo de investigar cómo eran los instrumentos que utilizaban los hebreos. También están las anotaciones litúrgicas. Por ejemplo, encontramos un salmo que dice canción de amores, en el Salmo 45. Era un canto de bodas. Y están las notas históricas, cuando el salmo dice canto de David, cuando huía delante de su hijo Absalón. Esos son los títulos editoriales que datan de antes de que se recopilara la Septuaginta o la Biblia de los 70. En cuanto a la paternidad literaria, nosotros vimos más o menos una estructura de la paternidad literaria de los libros, de los salmos. Pero aquí yo quise traer un poco más estructurado quiénes son los autores que tienen más salmos escritos. Pues aparece David, que tiene 73 salmos. Gloria a Dios. Qué poder, qué hombre. Por eso Dios decía que era un hombre conforme a su corazón. Le compuso 73 salmos a nuestro Dios Todopoderoso, que equivale a un 49% de lo que es el total de los 150 salmos. Tenemos a Asaf, que era uno de los cantores y directores de alabanza, que compuso 12 salmos, que equivale como a un 8%. Luego están los hijos de Coré, también un segmento de los levitas que se dedicaban especialmente a adorar a Dios con instrumentos cánticos, que compusieron 10 salmos, que equivalen más o menos a un 7%. Y el otro grupo fuerte o grande es el grupo de los que no tienen reconocido a un autor, sino que son anónimos. Son 50 salmos que se compusieron y no se conoce quién los escribió, que equivale a un 33% del total de los salmos. Y vemos a Emán, Etán y Moisés, cada uno con un salmo. Amén. Que les bendiga, hermanos. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que es el trasfondo, la recopilación de los salmos. Y vamos a invitar a leer. Con el libro de los salmos. Vamos a invitar, ¿verdad? Nuestra hermana Gillian. El primero es David. Vamos a leer ahí en Primera Crónica 15, 16, 22. Y vamos a invitar a mi hermana Gillian, que ella nos traiga la lectura en esta noche. Amén, amados hermanos, Dios les bendiga. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, Primera de Crónicas 15, del 16 al 22. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Unib, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elijeb, Mignías, Obedeón, Jair,
Los porteros, así Gemán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unit, Eliab, Maasías, Benaía, con salterios sobre Almot, Matatías, Eliú, perdón, Micnías, Obedeón, Jeil, Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Amén. Amén. Bueno, podemos ver si alguien me dice por qué David mandó que hubieran cantores y instrumentos. ¿Si alguien me puede decir con la lectura que hemos tenido? Si alguien se hace la idea para qué era la gran fiesta, que David quería músicos y quería instrumentos. ¿Alguien? Amén, hermana. Amén. Dice que era para llevar el arca del pacto hacia donde vivía David. Así es. Entonces podemos ver que David quería una gran fiesta porque iba a llevar el arca de Dios, ¿verdad? Al tabernáculo. Entonces sabemos que David, él sabía mucho de música, ¿verdad? Como dijo el pastor César, que él desde niño le tocaba tocar el instrumento que era el arpa, ¿verdad? Entonces él sabía, pero él dio responsabilidades, ¿verdad? Los principales y dice que designó a sus hermanos cantores, ¿verdad? O sea que él, podemos ver en la actualidad en la iglesia, los que cantan, ¿verdad? Siempre hay un director que los dirige igual en ese tiempo, ¿verdad? Y dice que había un director que se llamaba Kenanías. Dice que él era el cantor principal. Estuve leyendo un poco sobre él y dice que él era el que daba el tono, el tiempo y precedía a la elevación. O sea, dice ahí que tenía una voz potente, ¿verdad? Y era el que daba el tono de la melodía. Entonces podemos ver que en la actualidad también se da eso, ¿verdad? Que hay un director y que da las pausas para dirigirlo, ¿verdad? Y me pasó algo muy interesante, como no sé mucho de instrumentos, ¿verdad? Y de música, quise traerles las imágenes del salterio porque no sabía qué era el salterio, ¿verdad? Me dio curiosidad y podemos ver que dice que es un instrumento de cuerda pulsado o ese instrumento de percusión. Dice que consiste en una caja de resonancia sobre se extienden las cuerdas y que son pulsadas por dedos o por unos golpes con palos, dice. Entonces lo podemos ver y estuve viendo la historia de él y dice que ese instrumento también se tocaba en el oriente por los japoneses, ¿verdad? Y parece que hoy en día siempre lo utilizan, ¿verdad? Entonces podemos ver que era un instrumento cuadrado, ¿verdad? Como triángulo. También el arpa, pero el arpa todos los conocemos, ¿verdad? Entonces no era así como que no sabía cómo era. Y el címbalo no sabía que eran los platillos, ¿verdad? Y dice que habían címbalos, perdón, símbolos, perdón. Dice que habían címbalos que se tocaban con ambas manos, que eran los grandes, ¿verdad? Y se tocaban y hacían ruido. Y estaban los pequeños que se colocaban dentro de los dedos, ¿verdad? Entre el gordito, mediano creo es, y entonces hacían ruido. Ese es el címbalo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no sabía, ¿verdad?, cuáles eran esos instrumentos. Ahora vamos a ver, sí, y esos son el salterio, el arpa, el címbalo. Eso era David, ¿verdad? Podemos ver que David fue un músico por excelencia, pero como él no lo podía hacer todo, entonces delegó a otros, ¿verdad? Que eran también cantores y los instrumentos. Ahorita vamos a ver en Ezequiel
Está en Segunda de Crónicas 29, 25, 30 y vamos a invitar a nuestro hermano Pericles para que nos traiga la lectura. Hermano Pericles. ¿Está conectado? Si alguien lo tiene, entonces no lo puede leer, porfa. Yo lo leo. Ah, ok. Es una referencia de Ezequías. Dice en 2 Crónicas 29, del 25 al 30. Crónicas, sí, hermano. Bueno. Adelante, hermano Pericles. Adelante. Hermano Pericles. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en 2 de Crónicas 29, del 25 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios así: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad vinieron los reyes y los profetas Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, cuando con cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba a los cantores, estaban, y los trompetistas sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el holocausto. Se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraban. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con palabras de David, y con Asaf viviendo de ellos alabaron. Entonces podemos ver ahí que Ezequías, ¿verdad? Dice, reinó con rectitud y establece la adoración a Jehová. Y podemos ver en el verso 29, ahí dice, ¿verdad? Que Ezequías dice que reinó a los 25 años y que duró su reinado 29, ¿verdad? Y dice que fue un hombre recto y que él reconstruyó el tabernáculo, ¿verdad? Y abrió sus puertas y la reparó. Entonces podemos ver que él otra vez restableció, ¿verdad? La adoración a Jehová, y también dice que usó los instrumentos que vimos anteriormente, el címbalo, el salterio, ¿verdad? El arpa, para adorar a Dios. Y también dice, Ezequías hizo de la oración una prioridad, ¿verdad? Y hoy en día tenemos que hacer que la adoración sea una prioridad para nosotros. Para él fue una prioridad Ezequías, ¿verdad? Él dijo que debíamos de adorar como su padre David lo hizo, ¿verdad? Y él siguió los estatutos que David ya había dejado, ¿verdad? Así dice la historia. Y también dice, la primera prioridad de todos hermanos debe ser reconocer el valor de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de reconocer el valor que tiene para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la adoración, ¿verdad? En la actualidad podemos ver que en la iglesia hay un grupo de adoración, ¿verdad? Y están los instrumentos, están las voces, que son los cantores, ¿verdad? Hoy en día hay instrumentos modernos, ¿verdad? Y hoy en día hay cantores modernos también, ¿verdad? Y ellos tienen que estudiar y todo, ¿verdad? Entonces lo mismo hizo Ezequías, ¿verdad? Él ya también tenía cantores y personas que ya tenían experiencia en eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente punto. No sé si alguien tiene alguna aportación sobre lo que hemos visto hasta este momento. Solamente la otra referencia bíblica, Diana, no sé si el hermano Pericles también la tiene, la del libro de Proverbios, si no la leo yo. Ah, sí, es cierto, también le toca. Hermano Pericles, es cierto, Proverbios. Le toca, gracias por recordarte. Hermano Pericles, ¿dónde lo tiene? Ahí la había visto yo. Hermano Pericles, se desconectó, sería.
Sí, creo que está como freeze. Bueno, se los leo yo. Estamos hablando de los siervos de Dios que recopilaron los salmos. Está David primero y ahorita Ezequías. Y en el libro de Proverbios 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Esa es otra referencia donde se muestra a Ezequías como alguien que recopiló los escritos de los salmos que habían. Que logró conjuntar pues los salmos que estaban por ahí, los logró hacer en uno solo y tener todo el libro que nosotros tenemos ahora. Solo eso, Diana. Amén. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Esdras, ¿verdad? También, como dijo el pastor César, son de los que restauraron, ¿verdad? Lo que es la alabanza en el tabernáculo. Y vamos a ver en Esdras, está en Nehemías 10:39, 11:22, 12:27-36, 12 y 45-47. Y vamos a invitar a nuestra hermana Claudia, que ella nos va a leer las lecturas hoy. Bendiciones, amados. Amén. Nos dice la palabra en Nehemías, la leemos, que dice así, Nehemías 10:39, porque a las cámaras del tesoro han de llegar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios de santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos a la casa de nuestro Dios. Nos dice también Nehemías 11:22, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Luego continúa mencionando la palabra en Nehemías 12, del 45 al 47, y habían cumplido el servicio de expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén, ¿verdad? Amén. Gracias, hermanos. Muy amables. Entonces podemos ver ahí en la lectura, ¿verdad? Que Esdras lo que hizo, que ahí dice que les daban porciones, ¿verdad? Entonces dice que ellos entregaron un puesto anual para apoyar la obra del templo, ¿verdad? Entonces por eso al principio, cuando leyó Claudia, ahí dice, ¿verdad? Aceite, ¿qué más decía? ¿Qué más decía la lectura? Grano, vino, ajá. aceite. Trajo grano, vino, ¿verdad? ¿Qué más? Aceite. Ajá, vino, aceite. Que ahí estaban en los utensilios del santuario. Así es, ¿verdad? Entonces todo eso lo traían, ¿verdad? Porque estaban volviendo a restituir el templo, ¿verdad? Los muros, y ocupaban de gente, ¿verdad? Dice que trajeron de todos lados para poder ayudar. Entonces dice aquí, los sacerdotes y los levitas se tenían que purificar, ¿verdad? Como hoy en día lo hacemos nosotros, antes de ir a la presencia de Dios, debemos de purificarnos cada día, ¿verdad? Y decirle a Dios, perdona nuestros pecados. Entonces eso mismo mandó Esdras, ¿verdad? A que hicieran los sacerdotes y los levitas. También dice, Nehemías mencionó al rey David, quien inició la costumbre de utilizar coros en la adoración, ¿verdad? Podemos ver que vimos a David, que él también, ¿verdad? Utilizaba coros, instrumentos. Podemos ver, después vimos a Ezequías, que también hizo lo mismo, y ahorita Esdras, ¿verdad? Entonces podemos ver que la alabanza y la adoración a Dios remonta de tiempos antiguos, ¿verdad? Y hoy en día lo seguimos haciendo, ¿verdad? Que la adoración a Dios nos transporta, ¿verdad? A alabarlo a Él. Y qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. No sé si alguien tiene alguna aportación que darnos hasta aquí de lo que hemos visto.
Nadie. Solamente recordar para todos como información que se les atribuye a David, Ezequías y Esdras los que recopilaron la colección de salmos que conocemos. Amén. Así es. Ellos fueron los que recopilaron, que hoy en día, ¿verdad? Hay un montón de salmos que los cantamos, ¿verdad? Que se cantan mundialmente, ¿verdad? ¿Alguien más si tiene alguna aportación? Hoy nadie quiere aportar. Están callados, Pastor César. Hoy no les escuchamos. Bueno, entonces vamos a pasar. Si no tienen ninguna aportación, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Entonces vamos a ver, los salmos se escribieron por lo general, dice el punto número 1, muchos se escribieron como oración de Dios que expresan confianza, amor, adoración, acción de gracias, alabanza, ¿verdad? Si podemos ver, los salmos trae todo eso, ¿verdad? Nos dan confianza, hay salmos, ¿verdad? Nos dan amor, podemos adorar, acción de gracias. El segundo dice, desánimo, angustia profunda, temor, ¿verdad? Cantos que vamos a invitar, ¿verdad? Bueno, después, cantos que expresan alabanza, está el Salmos 92 y Salmos mesiánicos, Salmos 22, 1, 2, 7, 8 y 16, 8. Vamos a invitar a nuestra hermana Daisy, que ya nos trae, ¿verdad? La lectura de Salmos 3. Amén. El propósito de la oración. Bienvenida. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Vamos a leer el Salmo 3 y se lo voy a leer en 3 partes, hermanos, para que podamos entender un poco lo que es un salmo cuando es una oración. El Salmo 3 es un salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermano, esta oración, estos 2 versículos, es una oración en medio de la adversidad, cuando lo venían siguiendo al rey David y su propio hijo. Pero en el versículo del 3 al 5, oiga, qué bello lo que dice, ya la oración es diferente. Es una oración que nos da la seguridad de que Dios nos está sustentando y escuchando. Mas tú, es lo que cantamos hoy con el pastor César, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí David ya se sentía que ya le había respondido al clamor el Señor, pero él termina la oración que nos aleja del temor y nos acerca a la salvación. Dice el versículo 6 al 8. No temeré, no, pero no les leí el 5, hermanos. Aquí quiero leerle. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, él aún en medio de la adversidad, él podía dormir tranquilo, confiado en el Señor. Y es lo que Dios demanda en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, a pesar, el rey David nos enseña, hermanos, que nosotros aún en medio de la adversidad, aún en el momento de que nosotros necesitamos nuestra seguridad o en el momento de temor, recordemos que la salvación viene de él y que en él estamos seguros. Bendiciones, hermano. Amén. Gracias, hermana Daisy. Muy hermoso, Amén. ¿verdad? El Salmos 3. Y realmente lo que dice la hermana, que en medio de la adversidad tenemos que estar seguros y confiados, ¿verdad? De que Dios va delante de nosotros. Amén. Excepto que a veces desmayamos y decimos, ay, no, que nos da miedo, ¿verdad? Pero sobre todas esas cosas debemos de estar seguros y confiados que Él al final nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Y a veces las adversidades nos sirven
para que nosotros podamos madurar como hijos de Dios, ¿verdad? Y también dice, la oración nos aleja del temor. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo en el trabajo estuve pasando una situación bien difícil, pero me puse a orar y podemos ver que Él me alejó del temor. Y sentí la seguridad que Dios iba respaldando todo, ¿verdad? Amén. Delante de mí. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Ese salmos. Aleluya, Podemos sí. ver que trae oración. Todos los salmos, ¿verdad? Traen oración y nos trae consuelo en nuestra vida. Gracias, hermana Amén. Daisy. Muy hermoso. Bendiciones. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es la alabanza, perdón, en Salmos 92. Y vamos a invitar a nuestra querida Julie, ¿verdad? Que ella nos trae la exhortación de este Salmos. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El Amén. salmo que vamos a leer es el 92. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo dividimos en 3 puntos y vamos a comenzar con el primer punto. Alabanza por la bondad de Dios. Este es un salmo, un cántico, dice, para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. El salmista nos muestra lo bueno que es alabar a Dios, de exaltar su nombre, de alabar sus bondades, las misericordias que son nuevas cada día, y a través de este salmo Él nos enseña a alabar con compromiso, con dedicación y con disciplina, así como decía la hermana Diana. Nosotros como siervos del Dios Altísimo y como ministros de alabanza tenemos un tiempo de dedicación y de preparación para cantar a Dios cánticos con excelencia, para cantar, como dice su palabra, con sabiduría. Luego vamos a seguir al punto número 2 y yo lo nombré el misterio de alabar al Señor. Acompáñenme desde el verso 4 hasta el 13. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Yo puse como título del punto número 2 el ministerio de alabar a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios, muchas veces rotos, muchas veces enfermos, muchas veces tristes, pero hay un misterio profundo cuando alabamos al Señor. Y miren en el verso 10 como el Señor y en su palabra nos afirma: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Muchas veces nos sentimos quizás hasta aturdidos y decimos: Señor, ¿cómo puede ser posible que tal persona sea bendecida y esta persona no es ni siquiera cristiano, no te adora, no te busca? Pero mira el Señor lo que nos dice en su palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. No dice que nosotros vamos a florecer afuera en el mundo, sino que allí en los atrios de nuestro Dios. Y como punto número 3, tenemos: cuando alabamos al Señor, recibimos sus bendiciones y sus promesas. Y dice el verso 14 y 15: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él
no hay injusticias. Entonces nos podemos gozar y alegrar en el Señor, porque en medio de cualquier situación o circunstancias, cuando nosotros adoramos al Señor, Él se manifiesta poderosamente y nuestra adoración hace que las ventanas de los cielos sean abiertas y que sus promesas sean activas para nosotros, y adoramos declarando también la palabra de Dios. Así que esta es la meditación, y también, hermanos, los motivo en el nombre de Jesús para que cuando ustedes lleguen a la casa del Señor, lleguen con un corazón agradecido, con un corazón sediento por adorar el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, Julie. Muy, muy buena la reflexión, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención lo que ella puso en el punto 2, dice, el misterio de alabar al Señor. Y ella ahí lo leyó, ¿verdad? Y dice que Él aumentará nuestras fuerzas. Y dice que también ahí en la lectura, y que los justos florecerán como la palmera. Ese es el misterio de alabar al Señor, ¿verdad? Como decía Yuli, ellos no van a cantar solo por ir a cantar, sino que ellos tienen un tiempo y un día, ¿verdad? Y en la semana les mandan las canciones y tienen que estudiarlas, ¿verdad? Es una dedicación, como dijo ella, una disciplina, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios y lo adoramos, debemos de tener esa disciplina cada uno de nosotros, ¿verdad? Como demanda la palabra de Dios, así como los músicos que tienen un día de práctica, ¿verdad? Todos después se unen, cada quien practica y después se unen juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para tocar una melodía, para tocar ese canto que nos lleve a la presencia de Dios, ¿verdad? Tienen tiempo de adoración, tienen tiempo de la lectura, ¿verdad? Entonces es una disciplina que todos tenemos que tener, no solo los cantores, ¿verdad? De siempre alabar a Dios. Por eso dice los propósitos de los salmos. El primer propósito que vimos, ¿cuál fue? A ver si alguien me recuerda, que no me acuerdo. ¿Cuál fue? Que lo dijo la hermana Daisy. ¿Alguien? Dice que es de oración. El segundo que vimos es alabanza. Y ahora, y también dijo Julie, cuando alabamos al Señor recibimos sus bendiciones y promesas, ¿verdad? Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando alabamos al Señor, Él nos bendice grandemente. Ahora vamos a ir al tercer propósito, que es mesiánico. Vamos a invitar, bueno, dice, el Salmo mesiánico predice las cosas que ha de padecer el Mesías, ¿verdad? En el futuro. Y vamos a invitar a nuestro hermano Caleb, ¿verdad? Que él tiene la reflexión del Salmo 22 y varios salmos. Muy buenas noches, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos el Salmos 22 del 1 al 2 primero. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora bien, empezando con con la primera parte de este capítulo de este Salmos, encontramos una frase que es muy conocida para nosotros, que más adelante es más conocida por nosotros, que es la de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, si pueden ver ahí, tenemos dos versículos, ¿sí? Dos versículos en los que podemos ver eso. Vamos a leer el de Mateo, ¿sí? 27. Voy a dar un tiempito para que lo busquen. ¿Sí? Del 45 al 47. Entonces, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. Entonces, como podemos ver, sí, este Salmos, en particular para los que tenemos una Biblia de estudio, de hecho nos dice que ese Salmo prácticamente está anunciándonos o diciéndonos lo que ha de padecer el Mesías en el momento de su sacrificio. ¿Sí? Recordemos que nosotros reconocemos a Jesucristo como el de la profecía, ¿sí?
como aquel que había de cumplir con la profecía del Mesías. Ahora bien, pasando al segundo, ¿sí? Ya tenemos de Salmos 22 del 7 al 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces, bien, tenemos para ese Mateo 27:39, Marcos 15:29, Lucas 23:35, ¿sí? Vamos a leer el de Mateo 27, ya que estamos por aquí cerca. Dice, y los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza. En el 40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y dice en el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Aquí estamos leyendo el 42. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y el 44 dice, lo mismo le injuriaban, también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, ya para el tercero, que es el versículo 16, ¿sí? Nos dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, algo muy interesante que encontramos es que el verbo horadar como tal, horadar, significa atravesar por completo de un lado al otro, ¿sí? Eso es lo que significa el verbo horadar. Y recordamos, ¿sí?, que prácticamente a Jesús lo atravesaron por completo de pies y de manos para poder crucificar. Sí. Ahora, en el cuarto y último, es en el versículo 18. Y ya que estamos en Mateo 27, nos vamos al 35. Dice, bueno, primero leamos el capítulo 22 del 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso dice en Salmos 22, 18. Mientras que en Mateo 27, 35 tenemos, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muy bien, entonces podemos ver, ¿verdad? Ya en este último versículo, prácticamente que este salmo mesiánico no es, ¿verdad?, como tal, que predice. De hecho, es prácticamente una profecía, ¿sí?, que anuncia qué es lo que ha de padecer Jesucristo en el momento de su crucifixión. Amén. Gracias, Fabio. ¿Verdad? Muy buena, ¿verdad? Las exhortaciones de nuestros hermanos. Y podemos ver que el Salmo mesiánico, ¿verdad? Como dijo Fabio, reconoce a Jesucristo como aquel que debía de cumplir la profecía, ¿verdad? Por eso es mesiánico. Ya nos estaba diciendo que Jesús, ¿verdad?, debía de ser crucificado en la cruz, ¿verdad?, para morir por nuestros pecados. Y el último punto que dijo, el 18, que dice que donde la gente pelea por sus ropas, ahí es una profecía que anuncia lo que va a sucederle a Jesús, ¿verdad? Podemos ver que estos salmos, su propósito son hermosos, ¿verdad? Porque nos hablan de la adoración, de la alabanza, ¿verdad? Y el último propósito que acabamos de ver ahorita, el mesiánico, ¿verdad? Y como conclusión, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo que aportar en la clase antes de pasar a las conclusiones. ¿No? Dice la conclusión, el propósito de los salmos es alabar el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, orar con pasión y proclamar la venida de Cristo
de Cristo de la gloria, ¿verdad? Podemos ver esta conclusión, ¿verdad? Que el Salmo eso es lo que transmite, alabar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice que tenemos que orar con aquella pasión y clamor, ¿verdad? Porque Cristo pronto viene, ¿verdad? Podemos ver que Dios ya está a las puertas, ¿verdad? Y tenemos que estar fieles en Él, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? No sé si alguien quiere dar algunas palabras. Hoy no quieren hablar, ¿verdad? Pastor César también ya no está. Sí, aquí estamos. No, miren, la verdad es que me he quebrantado como en 3 ocasiones con todas las participaciones de los hermanos. Sí, muy buenas. Es hermoso que podamos tener este tiempo, hermanos amados, para compartir la palabra. Y los salmos nos motivan a orar. Amén. A clamar a Dios, aunque estemos alegres, tristes, preocupados, nos motivan a estar en su presencia. Aún el Salmo 51 habla de cuando estamos mal con Dios, poder reconciliarnos a través de la oración que hay ahí. Y luego que recibimos esa gracia, el perdón, los mismos salmos nos impulsan a alabar a Dios. Y esa alabanza, ya purificados, nos acerca al Mesías Rey. Mira, hermano, el libro de los Salmos es hermoso. Devórelo, disfrútelo. Es hermoso, hermanos. Amén. ¿Qué más puedo agregar? Bueno, un salmo para el final, para que todos nos vayamos con esta idea. El Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. ¿Puede repetirlo conmigo, amado hermano, ya para cerrar la clase el día de hoy y que se quede usted en su corazón repitiendo este salmo aún en su cama? Dígalo ahí en su casa: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Amén. Aleluya. Hagamos una oración para terminar este tiempo precioso. Padre, te damos las gracias porque tu presencia ha estado moviéndose a través de las enseñanzas y en esta noche hemos disfrutado, Señor, de lecturas, de salmos, de reflexiones, de exhortaciones exquisitas, Padre, donde nuestro corazón y nuestro espíritu ha cobrado fuerza como la del búfalo, se ha animado, Señor. Permítenos, amado Jesús, adorarte con intensidad, orar con pasión, Señor, y amar, Señor, tu venida. Padre, te doy las gracias por los hermanos que se conectaron esta noche. Bendícelos. Cualquier necesidad que tengan, Señor, súplelas porque tú eres todopoderoso. Padre, te alabamos con todo el corazón y con talento. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga y les guarde. A todos. Lo esperamos el siguiente lunes. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Ya terminó. Bendiciones. Bendiciones. Amén.